Ahora mismo, mientras escuchas esto, más de 8.000 millones de personas habitamos cada rincón del planeta. Estamos en rascacielos de Shanghái y aldeas en los Andes, en ciudades europeas y pueblos remotos de Indonesia. Hablamos miles de idiomas diferentes. Nuestras apariencias varían enormemente. Y sin embargo, aquí está lo verdaderamente asombroso. Cada uno de nosotros, sin una sola excepción, puede rastrear sus ancestros hasta un único continente. África, no Asia, no Europa, no algún territorio perdido, solo África. Piensa en eso un momento. Los humanos no evolucionamos en múltiples lugares al mismo tiempo. No surgimos independientemente en diferentes partes del mundo, como algún tipo de experimento evolutivo paralelo. Número. Toda la historia humana, todo lo que somos, comenzó en un solo lugar. Y durante más de un siglo, los científicos han estado preguntándose lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué únicamente África? ¿Qué hizo que este continente fuera el lugar exclusivo donde nacimos, cuando primates primitivos vivían por todo el mundo antiguo? Pensarías que ya tendríamos la respuesta. Hemos secuenciado el genoma humano, encontrado miles de fósiles, analizado ADN antiguo de neandertales y denisovanos, usado satélites para rastrear cambios climáticos de millones de años atrás. Con toda esta tecnología, todos estos datos, ya deberíamos entenderlo, ¿verdad? Incorrecto. Hasta hace muy poco nos faltaba algo crucial, la pieza final del rompecabezas que hace que todo lo demás tenga sentido. Y de eso trata la historia de esta noche. La evidencia innegable. Esto es lo que sabemos, y esta es la parte que ha frustrado a científicos durante generaciones. La evolución humana es extraña, realmente extraña. La mayoría de las especies animales tienen una historia evolutiva sencilla. Emergen en una región, se expanden a ambientes similares, quizás se diversifican en algunas especies relacionadas, y eventualmente prosperan o se extinguen. Pero los humanos somos una paradoja biológica. Evolucionamos de primates que vivían por África, Europa y Asia. Nuestros parientes más cercanos, chimpancés y gorilas, están confinados a pequeñas regiones de África. Mientras tanto, otros primates como macacos y babuinos lograron expandirse por múltiples continentes. Entonces, ¿por qué el linaje humano, el que eventualmente se convirtió en la especie más exitosa del planeta, solo emergió en África? ¿Qué tenía de especial ese único lugar? Durante décadas los científicos tenían teorías, muchas teorías. Quizás era el clima, quizás el paisaje, quizás pura casualidad. Cada teoría tenía algo de evidencia respaldándola, pero ninguna podía explicarlo todo. Era como tener piezas de diferentes rompecabezas que simplemente no encajaban juntas. Entonces, comenzando en 2023, todo cambió. Una serie de descubrimientos revolucionarios desde la genética, paleoclimatología, arqueología y neurociencia empezaron a converger en la misma respuesta. De repente, la imagen se volvió cristalina. Los científicos no solo estaban encontrando nueva evidencia, estaban encontrando la pieza final, la que hace que todas las demás encajen perfectamente y revelen por qué la evolución humana solo pudo haber ocurrido en África. El registro fósil habla. El descubrimiento crucial llegó en 1924 cuando Raymond Dart recibió una caja de fósiles de una cantera de piedra caliza en Sudáfrica. Dentro había un cráneo pequeño, infantil, pero con características que no coincidían con ningún simio conocido. El niño de Taung tenía 2,8 millones de años y había muerto en África. El descubrimiento de Dart fue recibido con escepticismo, incluso burla. ¿Cómo podría África ser importante para la evolución humana? Pero tenía razón. Y durante los siguientes 100 años, cada descubrimiento importante probaría que tenía razón una y otra vez. Porque esto es lo que sucedió después. Una vez que los científicos comenzaron a buscar seriamente en África, no podían dejar de encontrar fósiles.
Miles de especímenes abarcando millones de años, todos contando la misma historia. Los ancestros humanos más antiguos y primitivos estaban en África, los ligeramente más avanzados también. Las formas transicionales entre simios y humanos. África. Los primeros usuarios de herramientas. África. Los primeros miembros de nuestro propio género. Homo. ¿Adivinaste? África. Luego vino Lucy. En 1974, Donald Johanson y su equipo descubrieron un esqueleto casi completo en Etiopía, Australopithecus afarensis, 3.2 millones de años de antigüedad. Era pequeña, poco más de 1 metro de altura, pero caminaba erguida sobre 2 piernas. Sus huesos de cadera lo probaban, sus huesos de pierna lo probaban. Lucy era una ancestro humana, sin duda, y había vivido y muerto en el gran valle del Rift de África Oriental. La revolución genética. Los fósiles solo pueden decirte tanto. Para probar ancestría directa, necesitas ADN. El avance llegó en 1987 cuando Rebecca Kahn y sus colegas publicaron un estudio analizando ADN mitocondrial de personas alrededor del mundo. Cuando el equipo de Kahn analizó este ADN de poblaciones diversas, encontraron algo notable. Todos los humanos modernos rastreaban hasta una ancestro femenina común que vivió en África entre 150.000 y 200.000 años atrás. Los medios la llamaron Eva mitocondrial. En los años 90, científicos hicieron un análisis similar usando ADN del cromosoma Y. Encontraron a Adán cromosomal Y, un ancestro masculino común de todos los humanos vivos que también vivió en África, probablemente entre 200.000 y 300.000 años atrás. La evidencia genética siguió acumulándose. A medida que la secuenciación de ADN se volvió más sofisticada, los investigadores descubrieron algo fascinante. Las poblaciones africanas tienen más diversidad genética que todas las demás poblaciones humanas en la Tierra combinadas. Piensa en lo que eso significa. Podrías tomar muestras de ADN de personas por toda Europa, Asia, Australia y las Américas, y encontrarías menos variación genética que en una sola aldea etíope. Esta es la paradoja de la diversidad, y es una de las piezas de evidencia más poderosas para los orígenes africanos. Los números son impactantes. Estudios de ADN nuclear muestran que poblaciones no africanas contienen solo entre 5 y 10% de la variación genética encontrada en África. Eso no es solo un poco menos diversidad, es dramáticamente menos. Y nos dice que todas las poblaciones no africanas descienden de un pequeño grupo fundador, que dejó África probablemente hace no más de 100.000 años. El crisol climático. Ahora hablemos del clima, no del tipo aburrido que aprendiste en clase de geografía, sino del tipo que literalmente construye especies desde cero. Entre 3 millones y 1 millón de años atrás, África Oriental experimentó algo sin precedentes en la historia de la Tierra. El clima no solo cambió, osciló, salvajemente, impredeciblemente, implacablemente. Imagina esto. Tus ancestros están viviendo en un ambiente de bosque frondoso, árboles por todas partes, fuentes confiables de frutas, agua predecible. Luego, en el curso de solo unas pocas generaciones, el bosque empieza a morir. Se está transformando en sabana, pastizales abiertos con árboles dispersos. Todo lo que tus ancestros sabían sobre supervivencia se vuelve obsoleto de repente. Pero aquí está la cuestión. Esto no fue un evento único. Sucedió una y otra vez. Bosque a sabana, sabana a bosque, períodos húmedos a secos, predecible a caótico. Durante 2 millones de años, el clima de África Oriental fue como un interruptor cósmico siendo volteado de un lado a otro. Esto creó lo que los biólogos llaman heterogeneidad ambiental, diversidad impredecible e inestable, el tipo que no permite que las especies se pongan cómodas con ninguna estrategia particular de supervivencia. En un ambiente estable, la selección natural favorece especialistas, pero en un ambiente inestable,
los especialistas son una responsabilidad. La selección natural comienza a favorecer algo completamente diferente. Generalistas. Y no cualquier tipo de adaptabilidad. Adaptabilidad cognitiva. Los rangos de temperatura eran perfectos para este tipo de presión evolutiva. África Oriental durante este periodo osciló entre 15 y 30 grados Celsius. Lo suficientemente cálido como para no necesitar refugio elaborado, pero con suficiente variación para crear desafíos estacionales. Compare esto con otras regiones. Las latitudes del norte experimentaban edades de hielo tan extremas que la supervivencia requería adaptaciones muy específicas. Las selvas tropicales eran demasiado estables. Solo África Oriental alcanzó el punto óptimo. La geografía como laboratorio. No fue solo el clima de África lo que nos hizo humanos, fue la geografía única del continente. Durante millones de años durante el periodo crítico de evolución humana, África estaba efectivamente aislada. Al norte, el mar Mediterráneo y el Sahara en expansión. Al este y oeste, océanos. Al sur, miles de millas de territorio terminando en aguas heladas. Esto significaba que cualesquiera experimentos evolutivos que estaban ocurriendo en África se quedaban en África. Tus ancestros estaban atrapados, encerrados en un laboratorio a escala continental, donde la única salida era evolucionar las capacidades necesarias para superar esas barreras. Pero el aislamiento de África no era uniforme. Dentro de este continente aislado, la geografía creó algo aún más notable. Un mosaico de ambientes separados pero cercanos, cada uno actuando como su propio mini laboratorio. El Gran Valle del Rift creó este sistema. De un lado del Rift, tendrías bosques de tierras altas. A solo 80 kilómetros del otro lado, pastizales calientes y secos. Vegetación completamente diferente. Especies de presa completamente diferentes. Desafíos de supervivencia completamente diferentes. Pero cada pocas generaciones, algunos individuos cruzarían las barreras. Se reproducirían con el otro grupo, mezclando genes adaptados al bosque con genes adaptados a los pastizales. Los descendientes de estas poblaciones mixtas a menudo tenían vigor híbrido, heredando estrategias de supervivencia de ambos ambientes. El crisol de depredadores. Ahora imagina que eres uno de esos humanos primitivos saliendo de tu refugio al amanecer. Estás en la sabana africana hace quizás 2 millones de años. Y lo primero que necesitas entender es esto. No eres el depredador ápice. Ni siquiera estás cerca. África tiene más especies de grandes depredadores que cualquier otro continente en la Tierra. Leones cazando en grupos coordinados. Leopardos emboscando desde arriba. Perros salvajes persiguiendo presas por kilómetros. Cocodrilos que aprenden las rutinas diarias de los animales en los abrevaderos. Tener todos estos depredadores tratando de comerte es exactamente lo que nos hizo humanos. Nuestros ancestros enfrentaron la comunidad de depredadores más diversa y sofisticada que el mundo jamás haya reunido. No podías simplemente especializarte. Tenías que volverte adaptable. Tenías que volverte inteligente. Y eso significaba aprender a pensar como un depredador, anticipar, planear, entender comportamiento y motivación de maneras que ninguna otra especie presa había necesitado. La pieza final. En enero de 2023, un equipo de investigadores genómicos publicó algo extraordinario. Habían analizado ADN de más de 290,000 personas representando todos los grupos poblacionales principales en la Tierra. Los datos mostraron múltiples cuellos de botella poblacionales severos en la historia evolutiva humana. Pero aquí está lo que hizo que todos prestaran atención. Todos ocurrieron exclusivamente en África. El cuello de botella más severo ocurrió hace alrededor de 930,000 años y duró 117,000 años. Pero los nuevos datos revelaron algo aún más fascinante. Hubo cuellos de botella más pequeños antes y después, cada uno exclusivamente africano. Cada uno correspondiendo a registros climáticos mostrando megasequías extremas. Esta no era solo mala suerte,
Era algo único sobre África misma. ¿Por qué solo África? Cuando examinas los detalles, cuando miras lo que cada otro continente tenía o no tenía durante el periodo crítico, te das cuenta de algo increíble. Ningún otro lugar en la Tierra podría haberlo hecho. Asia tenía el tipo equivocado de inestabilidad. Europa estaba demasiado fría. Las Américas y Australia no tenían grandes simios en absoluto. Solo África tenía la combinación correcta de factores. Necesitabas los extremos climáticos para crear presión de selección. Necesitabas la diversidad geográfica. Necesitabas la riqueza ecológica. Necesitabas la configuración específica de corrientes oceánicas que hacía el clima de África únicamente variable. Necesitabas todo eso, todo a la vez, operando junto durante millones de años. Ningún otro lugar en la Tierra tenía esa combinación. Somos todos africanos. Después de todo lo que hemos explorado, volvemos a la misma verdad increíble. África nos hizo humanos. No solo técnicamente, sino fundamentalmente. Cada cosa que nos hace humanos fue forjada en el crisol único de África. Cada persona escuchando esto, donde quiera que estés ahora, eres africano. No metafóricamente, literalmente. Tus ancestros sobrevivieron ese cuello de botella de 117,000 años. Soportaron sequías que duraron siglos. Aprendieron a cazar en grupos coordinados y compartir conocimiento a través de generaciones. Las diferencias relativamente menores que vemos entre poblaciones humanas hoy evolucionaron en solo los últimos 60,000 años. Son adaptaciones superficiales. Pero las cosas que realmente importan, las habilidades cognitivas que nos permiten dominar este planeta, eso es todo africano. Eso es antiguo. Eso es compartido por cada ser humano que jamás haya vivido. Somos todos africanos. Somos todos sobrevivientes. Somos todos portadores del legado de la historia evolutiva más grande jamás contada.